Está con nosotros Jerico Abramo Mazo, diputado federal por Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional, y con él vamos a platicar de la reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la ANAM, donde se habló de la ley aduana, que por cierto este video pues circuló mucho por acá y la verdad es que la exposición que hiciste en el turno que te tocó fue brillante. Nos gustaría mucho, para no perder el contacto, somos un estado fronterizo, tenemos aduana, nos interesan las condiciones en que se están realizando las importaciones y las exportaciones, sobre todo en un momento de tanta vulnerabilidad en relación a las decisiones que toman de aquel lado de la frontera. Pero pues por lo menos acá tener pues una cierta seguridad de cómo se están manejando las cosas. Jerico, bienvenido a Contextos, te saluda Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes. Gracias, Marcela, Manuel, amigas y amigos del auditorio. Pues bueno, semanas álgidas en la Cámara de Diputados. Esta que viene, discutiremos ley de amparo y el paquete económico en materia de ingresos. Y la semana pasada, como compras, Marcela, discutimos la ley de aduanas, una ley que busca, quizá desde la primicia del gobierno, tener mayor control sobre el sistema aduanero, pero no lo hacen con un sistema de corresponsabilidad entre gobierno y patentes de aduanales. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, en los últimos 7 años de Morena, descubre una gran red de huachicol fiscal importada vía las aduanas de México, con la corrupción no solamente de agentes aduanales, sino de funcionarios del sector público en el área específicamente de aduanas. Vulneró y se dejó en evidencia la porosidad fiscal que tienen las aduanas mexicanas, y que aunque te va a decir el gobierno que subieron 25% los ingresos fiscales en materia aduanal en el pasado sexenio, sí, pero ese ingreso adicional también escondió casi 992 mil millones de pesos de defraudación fiscal vía el ingreso de combustible ilegal a nuestro. Entonces yo lo que les argumentaba en la tribuna era, a ver, yo no estoy en contra de que se haga una modificación a la ley de aduana, estamos a favor. De lo que estamos en contra es que le quieran aventar toda la responsabilidad a un agente aduanal que tiene una patente del gobierno y que le quieren hacer ver en Reynosa, en Laredo, en municipios de alto riesgo, que tenga la responsabilidad de decir que no a una importación ilegal, cuando eso lo debería hacer el SAT junto con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en una coordinación de corresponsabilidad para blindar al país. Entonces, le quieren cargar todas las pulgas a un solo sector de la población, cuando debería haber un compromiso mutuo. Esa fue nuestra argumentación y por eso votamos en contra de esta ley. Ahora, esto que planteas, ¿cómo le ha afectado a Coahuila? ¿Cuál ha sido la situación específicamente de Coahuila en torno a ello? Bueno, en Coahuila, para que nos demos una idea, México tiene cerca de 11 millones de operaciones aduanales cada año, que soportan una exportación de 617 mil millones de dólares y una importación de 625 mil millones de dólares. Las aduanas mexicanas son muy importantes, pero se ha venido demostrando con los últimos años que hay muchas pruebas de corrupción, y no es de un sexenio a otro. Las aduanas de México han sido muchos años corruptas, pero en este sexenio de Morena se triplicó la corrupción, y se triplicó además de que metieron a la Marina Armada de México a operar aduanas, cuando antes nuestras Fuerzas Armadas estaban específicamente destinadas a labores de seguridad nacional y de cuidar el territorio. Hoy las pusieron a meterse en esquemas de corrupción en las importaciones ilegales de combustible, y eso dañó la hacienda pública, la credibilidad del país. ¿Y en Coahuila en qué nos afecta? Bueno, nos afecta es que tenemos dos aduanas importantes, la de Iglepaz, Piedras Negras, y la de Del Río Acuña. Estas aduanas, que aunque se les ha venido metiendo algo de presupuesto para hacerlas más tecnificadas y más eficientes, bueno, el tráfico comercial que van teniendo se está incrementando a medida que la gente ya no quiere viajar por Laredo, que hoy la conectividad que tenemos de la parte de exportación de la carretera 57
pues va fortaleciendo y haciendo más viable exportar vía Iglepaz y vía del Río, por las fronteras de Acuña y Piedras Negras. ¿Qué tenemos que hacer? Alguna de las propuestas que yo hice es, bueno, vamos a meterle mayor tecnología, mayor transversalidad al seguimiento de los recursos que se ingresan vía fiscal, y también que tienen que reportar los propios agentes aduanales. Hoy todavía tienes agentes aduanales que están muy precarios en su nivel de operación, y tienes también sistemas de reporte gubernamental que no lo hacen en tiempo real. Por eso se generaban los grandes esquemas de corrupción. Hoy estamos pidiendo que se digitalice de manera más oportuna, que se utilice inteligencia artificial, que se tengan mejores esquemas de conectividad y que haya una mayor implementar hasta aduanas, grupos de seguridad, agentes aduanales y pues de exportación e importación del país. Es un reto importante. Yo lo dije, celebro que el gobierno quiera actualizar el sistema aduanal, pero ¿en qué se equivocó en este caso el sector de administración tributaria? Que le quiso cargar toda la responsabilidad a un solo ente, al más débil, que es el agente aduanal, que tiene pocos esquemas para defenderse y que al final del día, si se equivoca, pues le van a echar todas las pulgas a él. Hay 880 agentes aduanales en México, en todas las aduanas del país, de los cuales 53 ya se les retiró su patente aduanal por corrupción o por malos manejos. Hay otros 520 que se tienen revisados que tienen algún tipo de anomalía, pero no por intención individual, sino porque no hubo una correcta supervisión desde el esquema de gobierno hacia el esquema privado. Claro, por supuesto. Ahora, déjame decirte, ¿qué ha cambiado desde que quienes están al frente de las aduanas son los militares? ¿Ha habido en ese sentido un progreso, una disminución de todo lo que se pretendía disminuir precisamente con la integración del ejército a la coordinación de las aduanas? Lamentablemente no, sí se incrementaron los ingresos, pero se incrementaron los ingresos porque México subió sus exportaciones. O sea, México subió su nivel de exportación e importaciones, entonces eso te da que haya más ingresos fiscales. O sea, si no hay más ingresos cuando tienes más exportaciones, pues sería algo muy sospechoso. Pero el grave problema es que desde el sexenio de López Obrador se construyó, desde el gobierno de López Obrador y el partido Morena, se construyó una red de corrupción bajo la importación de combustibles de Texas hacia varios puertos de nuestro país, introduciendo combustible ilegal justificado por aceites. Traían buques desde la frontera o desde Galveston o Corpus Christi en un pedimento aduanal que decía que era petróleo grueso o que eran lubricantes o aditivos que no pagaban IEPS ni IVA, importaban a México a un costo de 10 pesos y realmente no era ni diésel ni era aceite, era gasolina. Y con ese gasolina la vendían aquí en México a todos los gasolineros que se prestaban a este esquema de corrupción mucho más barata. Y ese se llama huachicol fiscal. Y ese huachicol fiscal pulverizó la hacienda pública, haciendo que 992 mil millones de pesos en los últimos 6 años no entraran al fisco. Al no entrar al fisco, se daña a los pobres, porque no ahorita, lamentablemente, las graves inundaciones que se tienen en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, van a requerirle miles de millones de pesos de recursos para poder reconstruir puentes, calles, escuelas, hospitales que fueron dañados y ayudar a las personas a reconstruir sus viviendas. Bueno, imagínate si el gobierno contara con esos casi billón de pesos que se robaron unos cuantos operadores de Morena, pues imagínate tú, no estaría batallando ahorita la presidenta de la República para hacerle frente a estos problemas. La presidenta de la República, le reconozco que abrió la caja de Pandora y evidenció la corrupción que había en aduanas y López Obrador. Pero yo creo que fue un error haber metido a hacer labores fiscales a la Marina Armada de México cuando su función no era esa, su función era proteger las aduanas, no operarlas en materia fiscal.
y las pusieron a operar. Y ese fue un gran error. Sí, Jerico, desde luego con gusto. Es lamentable, ¿no?, que todo esto haya ocurrido y esté ocurriendo, porque sí, fue en 2020 cuando el expresidente López Obrador mandó al Ejército y la Marina a la vigilancia de puertos y aduanas, y resulta lamentable que 5 años después veamos esta situación de corrupción elevadísima. Y luego mucha gente seguramente dirá, bueno, pues es que por eso los mandó, ¿no? Por este plan, esta red que ya se tenía armada. Ahora, muchas de las críticas van en el sentido de que esta reforma, esta ley aduanera no combate justamente el huachicol fiscal ni la corrupción, que no abona a la seguridad del país, que no abona a la economía del país, pero que sí le pega al comercio exterior. Y también por ahí ha habido críticas de que esta ley criminalizaría a los agentes aduanales. ¿Qué dices de esta crítica, Jerico? ¿Y qué tan cierto es esto que se afirma? Las reservas que yo puse en el debate la semana pasada fue, si queremos realmente reducir la corrupción, debemos corresponsabilidad de figuras. No le avienten todo, y vuelvo a insistir de manera muy sencilla, no le avienten todo el penco, toda la responsabilidad a un agente aduanal que en Laredo, Tamaulipas, tiene las amenazas del crimen organizado, cuando llega alguien armado a su agencia y le dice, o pasa autorízame o séllame este pedimento ilegal, o pues, te mato, ¿verdad? O te extorsiono, o te secuestro a alguien de tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Para eso metieron supuestamente al ejército mexicano en la Marina a cuidar que eso no sucediera, pero eso no llegaron a cuidar. ¿Se cortó? Entonces, el argumento que yo di es, no le puedes aventar toda la responsabilidad a un ente amenazado. Mejor rediseñamos el esquema aduanal en México, metamos seguridad, inteligencia militar, inteligencia fiscal, démosle garantías a la gente aduanal a que haga su trabajo con responsabilidad, quitémosle más presencia, ¿cómo lo puedo decir?, de manera humana, o sea, que no tenga tanto contacto con los entes, sino que haya más blindajes digitales desde el centro hacia las regiones para evitar que se preste a la corrupción. Y por eso yo puse varias reservas donde decía, yo voto a favor de la ley siempre y cuando haya un artículo de corresponsabilidad. Todos en la mesa tienen responsabilidad. Si tú, militar, permites que ingrese un artefacto, una importación de cualquier país del mundo que no haya pagado impuestos, si tú permites que salga una exportación que no pague lo que tiene que pagar, bueno, tienes responsabilidad, al igual que la aduanal. Y vas a ver cómo bajamos la corrupción. Vas a ver cómo se evita el... Sí, ahora... algo... es un simple llamado a misa. Sí, caray. Algo de lo que se contempla es que la patente de la agente aduanal sea de 20 años, ¿no? Y que se refrende cada 3. Venía por 10. La cambiamos a 20, logramos convencer a Morena de que fuera 20 años con la opción de renovarla a 20 más. Porque un agente aduanal construyó un patio fiscal y imagínate tú, si la patente antes no tenía tiempo, pues invertían en una bodega de $1 millón para poder hacer un recinto fiscal. Ahora que le digas, en 10 años te la quito si no cumples, pues nadie va a querer invertir en un mejoramiento del sistema de exportación. Entonces, logramos hacer esa mejora y se logró que fuera 20 años. Y después de la primera revisión, 20 más. Pero por supuesto, atendiendo a darle un seguimiento al actuar del agente aduanal, ¿verdad? Porque precisamente, digo, ahí hay un contubernio en el tema de corrupción. No digo que todos, pero algunos sí participaron del huachicol fiscal. A ver, Marcela, la corrupción está, como tú lo dices bien, en los agentes aduanales, en algunos elementos que lamentablemente corrompieron de las Fuerzas Armadas y en elementos de las funcionarios civiles de aduanas y quiero pensar que en algunos empresarios de cuello blanco que se prestaron a esta gran entramado de corrupción. A ver, y no generalizo una institución, no porque algún elemento de la Marina o del Ejército sea corrupto, toda la institución es corrupta. El error de López Obrador es que los arriesgó y los puso en áreas donde no deberían de estar. Y los puso a hacer trabajo para el cual no están capacitados. Y creo yo que ese fue el gran error de López Obrador. Y eso
le costó a México casi $1 billón que ahorita estuvieran sirviendo para reconstruir carreteras, generar mayor competitividad y disminuir pobreza, que se fue a los bolsillos de algunos empresarios de cuello blanco, algunos políticos corruptos y por ejemplo, por lo general, 95% del partido Morena, y otra parte a los bolsillos de algunos funcionarios corruptos. Sí, precisamente eso que dices pone en evidencia la importancia de la recaudación vía aduanas. Y bueno, lo que se recauda en aduanas también incide sobre los ingresos, ¿no? Que son los que sostienen el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, la evasión por este delito, por el huachicol fiscal, ¿ayudaría a que ese déficit presupuestario disminuyera? Claro, Marcela, porque vas a hacer que los que hoy no pagan impuestos paguen. Ojo, ese huachicol fiscal existía porque traían combustible simulado en diésel, o más bien dicho en lubricantes, no pagaban IVA y no pagaban IEPS. Hoy, si quieres importar combustible, tendrás que pagar IVA y tendrás que pagar IEPS. Esperemos que esta reforma que hizo la ley de aduanas evite los esquemas de corrupción que todavía seguimos viendo y permitan que la gente que hoy importa combustible pague el 100% de los impuestos que se requieren. El grave problema del huachicol es que fondeaba campañas de Morena. El grave problema del huachicol es que fondeaba políticos corruptos. El grave problema del huachicol es que enriquecía los bolsillos de algunos empresarios que se prestaban al esquema de corrupción. Y eso pues lo vemos en gran parte del país. Entonces, entonces lo que buscamos nosotros cuando debatimos esta ley de aduanas es que sí se combate el huachicol, que sí se impida la importación de combustible ilegal, que se paguen impuestos. Lo único que por lo cual nosotros no pudimos acompañar el dictamen a favor es porque no había corresponsabilidad. Nunca se incluyó en el articulado la corresponsabilidad. Ya. Eso nos impidió votar en contra. Y una última pregunta, porque tenemos 30 segundos para concluir la conversación. ¿Qué nivel de eficiencia o ineficiencia o corrupción se estima actualmente en los servicios aduanales en el país? No te puedo dar un dato muy claro porque no hay así como una estadística publicada. La estadística que te puedo dar es que entraron millones, más de 150 millones de combustible cada año ilegal, que está documentado que dejaron de pagar 995 mil millones de pesos de impuestos, que son IVA e impuestos especiales de productos y servicios. Eso sí está documentado, eso la Procuraduría Fiscal nos lo dijo en la comparecencia con funcionarios hacendarios, y la propia Procuradora Fiscal, la doctora Giselle, dijo, este entramado de corrupción es tan grave que complementar una carpeta nos lleva semanas y semanas. Nos cortan. ¿Perdón? Y no quiero dejar de despedirme. Muchas gracias, Jerico, por estar con nosotros. Nos encontramos en una siguiente ocasión. Nos vemos muy pronto, Marcela. Gracias. Escuchas Contextos. Regresamos con más.